Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a otra clase de lenguaje y literatura del primer año. Sean bienvenidos a la clase virtual de lenguaje y literatura. Veamos. Jueves 29 de julio. Nuestra agenda es: bienvenidos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a reflexionar, vamos a ver el contenido, el indicador de logro y vamos a dar inicio a la unidad 6. La unidad 6 trata sobre el realismo. Usted puede ver acá, está la obra literaria que usted está leyendo, me imagino que ya la está terminando de leer, que es Oliver Twist. Oliver Twist es una novela literaria que pertenece al realismo. En ella, don Charles Dickens nos presenta la pobreza que existió en los barrios bajos de Londres. Bueno, es una obra literaria del realismo. Esto fue una realidad, igual que aquí en El Salvador, Un día en la vida, obra del realismo. Así fue Oliver Twist. Oliver Twist se compara con El Lazarillo de Tormes, debido a que en las dos obras literarias, bueno, una es de Inglaterra, esta es de Inglaterra, y Lazarillo de Tormes es de España. Los dos presentan un chico al cual queda abandonado por sus padres y se gana la vida en la calle. Usted, a medida que va leyendo o que ya leyó Oliver Twist, se dará cuenta la semejanza que tiene Oliver Twist con Lazarillo de Tormes. Dos niños que pasan por muchos años, tienen muchas dolencias, muchas preocupaciones, muchas calamidades, de todo tienen los dos niños, por eso se compara. Y al final tienen un final muy feliz. Así es que usted lo puede leer, lo puede observar a través de su libro Oliver Twist. Bueno, nuestra reflexión dice que si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera. Empieza a subir escalón por escalón hasta que llegues arriba. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nosotros queremos obtener algo que nos interesa, ¿verdad? Para nuestra vida. No quedarnos estancados desde abajo, como dice allí en la reflexión, mirando para arriba. ¿Y cómo voy a hacer para subir? No, hay que comenzar, ¿verdad? Hay que dar el primer paso y llegar hasta la cúspide. La cúspide, ustedes como estudiantes, llegar a la cúspide de su carrera, de su profesión. Vamos a dar inicio a la unidad 6. Vamos a ver qué dice la unidad 6. Se trata de la literatura del realismo. En primer año siempre estudiamos todos los movimientos literarios europeos. El objetivo es interpretar obras de la literatura universal propias del realismo, valorándolas oralmente y por escrito. Como puede observar aquí, en esta lámina dice el realismo que se dio en esa época. Ya vamos a ver qué siglo fueron. El indicador de logro nos dice que usted, como estudiante, comenta sobre el entorno político, social y cultural del siglo XIX, explicando los fenómenos que influyeron directamente en el nacimiento del realismo. El contexto del realismo es la industrialización, la gran ciudad y la cuestión social, el cientificismo y el positivismo. Acá nos dice que el cientificismo significa la fe de la ciencia en sí misma, el convencimiento de que ya no se puede entender la ciencia como una forma de conocimiento posible, sino que debemos identificar el conocimiento con la ciencia. Veamos el realismo. El realismo fue un movimiento artístico, literario y cultural que se desarrolló en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX, cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Surgió como el individualismo romántico. Bueno, aquí dice
cuyo propósito fue la representación objetiva. Cuando hablamos de la objetiva, lo objetivo quiere decir lo real, lo que nosotros podemos observar, lo que podemos tocar. Ya no es aquella subjetividad que era del romanticismo, sino que ahora ella es la realidad, ¿verdad? Lo que podemos observar. ¿Y eso en qué se basa? Se basa la realidad en todos los aspectos cotidianos, en los aspectos que diariamente nosotros como seres humanos pasamos, circunstancias, pueden ser aflicciones, dolores, alegrías, tristezas, bueno, todas esas clases de aspectos que nosotros como seres humanos adolecemos o gozamos. Eso es la realidad. La realidad es que si usted o yo no tenemos para comer, eso es una realidad. O si tenemos que comer, es una realidad. Y eso se da a nivel mundial, no solamente en Europa, sino que en todos los países latinoamericanos. Se da en el continente africano, más que todo en el sur. Podemos observar la cotidianidad de todos los países. ¿Cuáles son los problemas que trae esa realidad? No que trae, sino que podemos observar a través del realismo. Por ejemplo, podemos ver acá la realidad en cuanto a la política, en cuanto a la sociedad y en todos los aspectos que nosotros conocemos en la vida, en la religión, en el deporte, en todo. La realidad es esta, decimos nosotros, y bueno, después expresamos lo demás. Esta actitud se originó por la difícil situación social que se vivía en Europa en este momento. Como consecuencia de la revolución industrial, las grandes empresas conocieron una prosperidad sin precedentes. Si ustedes recuerdan que en el romanticismo, en ese periodo, siglo XVIII, aquí ya estamos en el XIX, comenzó la consecuencia de la revolución industrial. ¿Se recuerdan cuando aquellos pensadores como Voltaire, Rousseau, Juan Jacob Rousseau, ellos fueron los creadores de muchas máquinas, ¿verdad? De la industria. Entonces, fue ahí donde se abrieron esas fuentes de trabajo y se formaron las grandes empresas. También dice, conocieron la prosperidad. Quiere decir que si después del romanticismo, después de aquellas guerras, de todo lo que surgió, las revoluciones, los países quedaron pobres y formaron a través de la revolución industrial grandes empresas. ¿Por qué? Porque generaron empleos y a toda la gente que estaba sin nada, sin ningún empleo, pues ya obtenían ingresos económicos y tuvieron una mejor condición de vida. Eso ya fue en el siglo XIX, cuando ya las empresas estaban en su mejor apogeo, estaban produciendo mucho. Bueno, por ejemplo, ahora nosotros podemos ver las empresas como, ¿verdad? Están produciendo de lo que ellos elaboren. Por ejemplo, la Coca-Cola. Mire, una empresa a nivel mundial que esa empresa prospera, ¿verdad? Grandemente. Todas las empresas, la Kimberly donde hacen el papel higiénico y todo eso, los Kleenex, bueno, todo lo que nosotros observamos que lo hacen por medio del papel. También están las fábricas de las maquilas, esas empresas están o han prosperado, donde hacen los plásticos, bueno, donde hacen muchas cosas, todas esas empresas han evolucionado en la actualidad, así fue desde aquella época. Ya todas las empresas tenían suficientes ingresos económicos y todo era exageradamente ganancias, ¿verdad? Ganancias para las personas que tenían sus propios negocios. Veamos que dentro del realismo también está el cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? Es una doctrina filosófica que afirma ser a ciencia superior a cualquier otro saber o conocimiento usado para comprender la realidad. Doctrina filosófica que considera definitivos conocimientos científicos. Eso es el cientificismo. Puede decirse científico, ¿ves? De ahí viene. Esas son las doctrinas de conocimientos. ¿Cómo se ha extendido el conocimiento científico? Lo podemos
observar a través de la ciencia, cómo ha avanzado la ciencia, en la medicina, en todo ha avanzado esta ciencia. Entonces eso es el cientificismo, las personas que elaboran, bueno, tanto laboratorio, clínico, la ciencia ha descubierto muchas cosas en el sistema solar, ¿va? Todo eso viene del cientificismo. Ahora también dentro del realismo está otra corriente filosófica que se llama positivismo. El realismo presentó la vida cotidiana de las personas comunes. Mire, realismo presentó la vida cotidiana de las personas comunes. Quiere decir que las personas comunes, nosotros, somos las personas comunes. ¿Por qué? Porque diariamente tenemos la misma rutina. Nos levantamos, nos bañamos, desayunamos, nos vamos al empleo. Usted como estudiante se levanta, se va a la institución, regresa, hace tareas, se acuesta, amanece nuevamente. Y esa es la vida del ser humano, nuestra vida cotidiana, independientemente del empleo que se obtenga. Somos personas comunes. Los problemas sociales que atañen al ser humano, más que todo en Latinoamérica. Imagínense la sociedad cómo está ahora. ¿Cómo está la sociedad? Si usted no pertenece a una clase social alta, pues puede sufrir discriminación. También la dureza del trabajo. La dureza del trabajo no, como seres humanos y como trabajadores, no nos encontramos el dinero tirado en las calles, ni trabadas en los arbolitos, ¿verdad? Sino que el trabajo es duro. Toda clase de trabajo es duro. Usted puede observar a su mamá, a su papá, cómo trabaja, ¿verdad? Arduamente, duramente. Y no es justo que usted no aproveche lo que le da a usted, que es el estudio, ¿verdad? Porque el trabajo es duro. Nadie se encuentra el dinero botado. Bueno, algunas personas sí, ¿verdad? Lo han hecho, lo podemos ver, pero esos son los de la clase de alta, ¿verdad? Los de la clase alta, los que encuentran el dinero fácilmente. Nosotros no, ¿verdad? Como personas comunes tenemos que trabajar, obtenemos un empleo y obtenemos a través de ese empleo un salario que a veces es justo y a veces es injusto, pero así es la dureza del trabajo. Y también independientemente de la profesión u oficio que practique. Imagínense que personas trabajan tan duramente bajo el sol, todo el día, de 7 a 5 de la tarde. En el campo, las personas del campo, tal vez algunas personas, nosotros tenemos quizás de menos a las personas que trabajan en el campo, en la zona rural, y cuánto no tendría que ser así. La persona de la zona rural trabaja más y es la que produce todos los granos básicos. ¿Para qué? Para que la gente de las ciudades solamente vaya a comprar, ¿verdad? Entonces, todo esto es un proceso, un trabajo duro. Y también dice la difícil vida de los suburbios, la difícil vida de las personas que viven en lugares riesgosos, por ejemplo, bajo los paredones, bajo algún paredón, las colonias que están a la orilla de los ríos. Hay casas en esos, bueno, los suburbios, las casas de cartón, las que están ahí medio colocadas, que con un viento fuerte las pueden botar. Entonces, esa es una realidad de El Salvador. Es mentira que va a decir que aquí en El Salvador no hay pobreza, ¿verdad? Así como dijo un presidente de acá de El Salvador, que aquí no había pobreza. No, ¿verdad? Tal vez ellos porque viven allá en la zona de La Escalón, la San Benito, la Santa Elena, pero en El Salvador sí hay pobreza. Sabemos que nosotros, bueno, gracias a Dios, ustedes como hijos, como estudiantes, tienen un papá, una mamá que le da a usted su estudio, le da su vestimenta, le da su alimentación, todo eso. Entonces, a través de eso, de este trabajo, ya no es tan difícil la vida, ¿verdad? Porque sabemos que todos gozamos de alguna casita, por lo menos una casa, un techo digno, un techo, tal vez pueden ser unas casas mejores que otras, ¿verdad? Algunos de ustedes pueden vivir, no sé en qué colonia de las más caras, en Prado, ¿verdad? En Prado, pero otras personas vivimos en lugares riesgosos y pobremente. Entonces, esa es la realidad que tenemos aquí en El Salvador.
el positivismo. Dice que también que fue una corriente filosófica creada por Augusto Comte. Augusto Comte fue un filósofo que creó muchas corrientes filosóficas para dar a entender las situaciones de los países, las crisis. También él imperó en esa época. Según los positivistas, que no solamente es Augusto Comte, el conocimiento firme y seguro se obtenía al aplicar el método científico, es decir, al observar, investigar y experimentar. Dice, observamos, investigamos y experimentamos cualquier tema, ¿verdad? Cualquier tema, y eso es lo que dijo, lo que dice el método científico. No nos vamos a quedar solo observando, sino que también hay que investigar sobre algo. No les voy a decir que de un tema de exposición, no, ¿verdad? Puede ser otra cosa. Nosotros podemos investigar y también experimentar, porque si no experimentamos nada, no aprendemos. Acordémonos que decimos, ¿tiene experiencia? Sí, tenemos experiencia porque ya elaboramos algo de un tema, ¿verdad? Tenemos esa experiencia de un empleo, no sé, de algún otro tema. El positivismo. Seguimos siempre con el realismo porque todas estas corrientes están dentro del realismo. Esta actitud científica trajo importantes consecuencias para la humanidad. Pues, entre 1850 y 1900 se concentraron grandes adelantos tecnológicos y surgieron nuevas teorías, como las de Charles Darwin, que rompieron con la visión que se tenía del mundo y del ser humano. Teoría, ¿verdad? Dice adelantos tecnológicos, todo lo que nosotros hemos podido observar de la tecnología. Si puede ver, en todos los temas hablamos de la tecnología porque está inmersa en todo. La tecnología está en todo, en nuestra vida, esa es la realidad. ¿Cómo usamos ahora, por ejemplo, el dinero? Un ejemplo, el dinero. Necesitamos de esta tecnología porque ¿qué? Hay que ir a un cajero. Hay que ir a un cajero. Necesitamos comunicarnos, vamos al celular, vamos al teléfono. Necesitamos observar algo, pues vamos a la televisión, a la computadora. Entonces la tecnología está en todo ahora, en la actualidad. Y surgieron nuevas teorías, dice, como la de Charles Darwin. Sabemos que Charles Darwin decía que el hombre, nosotros somos de la teoría creacionista. Creemos que Dios... estamos seguros que Dios creó todo, creó al hombre y todo lo que existe. Entonces, Charles Darwin dice en su teoría que el hombre depende del mono. Pero esas son teorías de él. Dentro del realismo hay muchas clases de realismo, entre eso está el realismo social, el realismo mágico. El realismo social son las peleas que se dan, los pleitos, la política. Eso es lo social. Y en la producción literaria siempre se dan todos estos movimientos. Por ejemplo, del realismo social hablamos de la obra Los de Abajo, de Mariano Azuela, porque habla de la Revolución Mexicana. Pertenece al realismo social. Está también El Señor Presidente, que es una obra de Miguel Ángel Asturias. Habla del presidente de Guatemala. Bueno, muchas cosas. Y todo eso es realidad. Realismo social. Hablamos también del realismo mágico. En esta clase del realismo mágico, bueno, estos son temas de segundo año, pero les voy a adelantar algo. El realismo mágico está siempre dentro del realismo, y habla de la magia. Habla de la magia porque en ella nos habla de partes ficticias y partes reales. El realismo mágico nos habla de lugares reales, pero nos habla de la magia de los contenidos. Y lo puede observar acá en esta pintura. Hay muchas pinturas que acá ve unos barcos volando. Pero al mismo tiempo se ve, esta es la tierra y se ve el agua. Acá se ve el agua y ahí están los barcos cerca de las nubes. Entonces es el realismo mágico y entre ellos está el principal, 100 años de soledad. 100 años de soledad, una obra literaria muy bonita, donde el autor, que fue, bueno, porque ya murió, Gabriel García Márquez, autor colombiano, nos habla de la magia
de la magia que existió en esa obra, cuando él elaboró esa obra, la magia de los bosques extensos y espesos de Colombia, porque ahí habla de eso, ¿verdad? De la realidad que se dio en esos bosques y la magia incluida por el autor. Leamos ahí, si usted quiere, 100 años de soledad y se dará cuenta de lo bonito que es la historia de esta obra. Esta es para segundo año, pero está dentro de la realidad. Veamos siempre el positivismo. ¿Cuáles son las características generales? Atención a los hechos. Positivo, ¿verdad? Atención a los hechos. Todo lo que sucede diariamente. Buses llenos, carreteras llenas, tráfico por todos lados. Eso es de la realidad, lo positivo, lo que es. No es mentira. Va a decir que es mentira que día a día esos congestionamientos no son. Sí se dan, ¿verdad? El positivismo, atención a los hechos. Porque en algunas ocasiones a usted le ha tocado caminar kilómetros por esos congestionamientos. Es una realidad. También la aversión a la metafísica. Todo lo que nosotros estamos hablando de los descubrimientos. La hostilidad hacia los grandes sistemas. La reducción de la filosofía a la ciencia. La idea de progreso. Todas estas son algunas de las características del positivismo. ¿Pero qué es el positivismo? ¿Qué es el positivismo y en qué consiste? Según ciertas acepciones, el positivismo ha sido interpretado como una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solo puede surgir del método científico, siendo el ejemplo ideal las ciencias físicas que triunfan claramente en el dominio. Usted ha estudiado en sociales el método científico, ¿verdad? También lo ha estudiado en ciencias. Todos estos métodos que el hombre desarrolla. ¿Cuál es la idea central del positivismo? Es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, ¿verdad? El positivismo. Los conocimientos derivan de la experiencia de cada persona. Todos tenemos experiencia para algo. Entonces eso viene del positivismo, porque si una persona es negativa, entonces no intenta hacer nada. No hace nada, entonces no adquiere esa experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Quiere decir que el método científico rechaza todo lo empírico lo que aprendemos diariamente. Pero ya con el método científico son esos descubrimientos que podemos llevar a cabo todos. Como seres humanos podemos descubrir algo, pero debe estar comprobado, ¿verdad? Comprobado por la ciencia. No solamente nos quedamos con la experiencia, que es lo empírico, sino que cualquier acontecimiento debe ser comprobado a través de investigaciones, de experimentar, ya se vuelve en un elemento científico. Y sea que usted se lo ha inventado o no. Bueno, jóvenes, esto es el tema del realismo. Sabemos que el realismo, les he hablado del puro realismo, no hemos metido todavía dentro del realismo literario, características y todo lo que concierne, pero en sí el realismo surgió a inicios del siglo XIX, bueno, a mediados casi, dicen, 1850, 1900, el realismo con todo lo que aconteció. Y ya era el objetivo, vamos a hacer descripciones, a hablar sobre la realidad de los países. Ya no es aquella inspiración, ¿verdad? Así como Gustavo Adolfo Bécquer, que dentro de la literatura él se inspiró para elaborar temas románticos y que también a través de las guerras hubo inspiración para hacer esos escritos. Ahora no, ¿verdad? Sino que el realismo, vamos a hablar de la realidad que envuelve a todo el ser humano, con todos nuestros defectos y nuestras gracias que tenemos, todos, esa es la realidad.
No vamos a colocar algo subjetivo, nuestro sentimiento ya no, sino que todo lo que observamos, todo lo que tocamos, todo lo que palpamos, eso es realidad. Tanto así que la realidad, no nos vamos a ir a otro lado, aquí mismo en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestro pueblo, en nuestro cantón, tenemos que ubicarnos en esa realidad. Y decimos, no, la realidad es que aquí hay mucha basura, eso es una realidad. Es mentira que vamos a andar escondiendo eso. No, es que la realidad es que aquí hay una crisis económica. Eso es una realidad de El Salvador más que todo. Es que la realidad es que aquí hasta nos comemos, decimos, todo unos con otros. Bueno, ¿por qué en ese aspecto? Porque ese es un mal hábito que tenemos, ¿verdad? En ocasiones hablamos de otras personas, de una tercera persona. Y también esa es la realidad nuestra. Personas que salen por las tardes a sentarse en los pasajes, en las calles, a ver, a criticar a las demás personas que pasan por ellas. Esa es una realidad porque se da aquí en El Salvador, en nuestras colonias. Una realidad también es que nosotros vamos de compras, decimos. ¿Pero qué? Vamos a vitrinear. Raras veces son las que vamos a comprar. Entonces, esas son las realidades que nos presenta el movimiento del realismo. Bueno, jóvenes, eso es todo lo que concierne. Quiero que ilustren bien la unidad del realismo, que hagan un dibujo a su gusto de la realidad, lo que usted quiera. Lo que usted quiera hacer en cuanto a la realidad que envuelve primeramente a El Salvador. Y vamos a hablar sobre su obra que están leyendo, Oliver Twist. Pasen buena tarde, jóvenes, y también el grupo de salud de diverso A y diverso C. Ahí está, o busquen después de esto, de esta clase, en la plataforma, la integradora de OPB, la integradora que va a ser de 5, va a ser en grupos de 5. Luego usted la elabora y la sube a la plataforma. Ahí la va a subir. El que no trabaje, no lo ponga. Si no, ponga el nombre y pone a la par, no trabajó. Oye, ahí yo voy a tomar en cuenta los jóvenes que han trabajado. Se van a quedar sin nota, pero espero que todos trabajen y que hagan algo bueno. Igual que él está ahí en la plataforma, el trabajo, la guía número 2 de Oliver Twist, ahí está. Ahí están las indicaciones, cuándo las va a entregar y cómo las va a entregar. Espero que todos entreguen para que tengan un buen promedio. Pasen buenas tardes. Que Dios los guarde, los cuide, los proteja en estas vacaciones. Cuídense. Bendiciones para toda su familia, sus papás y también disfruten de este merecido descanso. Dios los bendiga y pasen buena tarde.